Vale, estamos de nuevo, bienvenidos a todos de nuevo a esta última mesa que cierra esta jornada de formación en ODS y creo que la cerramos a lo grande. Creo que tenemos unos expertos muy buenos, todos hemos tenido esta mesa, pero creo que estos expertos nos van a ayudar mucho con esta última mesa que es la más climática, diríamos, la que más afecta directamente al ecosistema. Y también todas son urgentes, hemos dicho lo mismo, pero quizás es verdad que si no tenemos planeta, ni Agenda 20, ni ODS, ni nada, no haremos nada. Es decir, si no empezamos a tomarnos, como bien decía Jaime, en urgencia innecesaria el cambio climático, la crisis climática que vivimos, da igual, por mucha Agenda 2030 y desigualdades que tengamos, que no tendremos planeta en el que vivir. Así que vamos a analizar en esta mesa los ODS 13, 14 y 15. El de acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Y lo haremos con unos expertos que presento ya sin más. Son Fernando Valladares Ros, profesor de investigación en el CSIC y premio Jaime I en 2021 de protección del medio ambiente. Gracias por estar con nosotros, Fernando. A Toni Raga Esteve, catedrático de Zoología e investigador en el Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva Universitat. Gracias, Toni, por estar con nosotros. Y a mi lado a Olga Mayoral García Berlanga, profesora en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales y subdirectora del Jardí Botànic. Gracias por estar con nosotros. Recuerdo que a las 12 pararemos, aquí sentados todos y demás, para unirnos al minuto de silencio por la condena del último crimen machista. Lo señalaré yo simplemente y estamos aquí sentados para condenar este último crimen. Y recuerdo también que podéis hacer las aportaciones tanto aquí en la sala como a través del Blackboard o del hashtag JornadesODSV. Y empiezo con una pregunta que también he formulado de forma distinta en otras mesas, que es que volvemos un poco a vivir de espaldas al planeta. Hemos dicho que vivimos a espaldas de las desigualdades, vivimos a espaldas de un consumo responsable, pero también vivimos a espaldas de lo que le sucede al planeta. Y yo estoy a preguntar, ¿creéis que realmente a nivel docente se aborda de forma adecuada esta crisis climática que tenemos? ¿O qué iniciativas pensáis que podríamos trasladar a las aulas, como hablábamos antes, a todas las aulas de la universidad, para que las futuras generaciones tomen realmente conciencia? Si quieres, Toni. No, bueno, lo decía porque como era un problema de didáctica, ¿no? De cómo llevarnos a nosotros, pensaba que a lo mejor Olga podría ilustrarnos mejor que nadie, ¿no? Comienzo. No hay ningún problema. Gracias. Espero que se me oiga bien. Yo creo que no. Me parecía que no, por eso. Ahora sí, ahora sí. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta mesa con compañeros tan ilustres. Bueno, creo que abordamos una temática esencial. Aquí estamos, casi todos somos PDI, creo. Estamos en las aulas día tras día y nos planteamos cómo enseñar y qué enseñar. Realmente tenemos unos currículos oficiales que nos marcan unas líneas, pero tenemos la ventaja de que somos muy libres en nuestra docencia. En ese sentido, creo que en estos momentos cae en la peculiaridad de cada persona. Creo que voy a tener que coger el micro. ¿Sí? Vale. En estos momentos cae mucho en la voluntad de cada persona. Oportunidades en los currículos hay muchas. Comenzamos ayer con un vídeo de un telediario y la vicerrectora nos preguntaba ¿quién de nosotros no puede abordar estas cuestiones? ¿No? En nuestras manos está el buscar las oportunidades que el currículo nos ofrece para abordar las cuestiones que son urgentes y son urgentes y lo sabemos desde hace mucho tiempo. El problema tenemos muchos problemas interrelacionados, pero, por ejemplo, el cambio climático, lo estábamos comentando antes, es impresionante. Somos negacionistas de facto porque es un problema gravísimo y nuestras acciones del día a día no demuestran que estemos actuando. Pero
bueno, se llama el síndrome de la rana hervida, que quizá algunos de vosotros conozcáis. Realmente parece que todo el mundo está esperando que el cambio climático sea algo que ocurra repentinamente y entonces todos reaccionemos, pero como no es algo que además en nuestras circunstancias estemos viviendo y sufriendo tanto como en otras circunstancias, pues parece que no somos conscientes. El síndrome este dice que, bueno, si ponemos una rana en agua que está hirviendo, directamente saltará, pero si el agua está a una temperatura ambiente y se va calentando poco a poco, pues no se dará cuenta y acabará hervida. Vivimos un poco en esta situación. En nuestras manos está el que sea una prioridad abordar estas cuestiones en las aulas y hacer que sea atractivo y tenemos que proyectar un futuro posible con una transformación que empieza en cada uno de nosotros. Esto debemos empezarlo desde cómo accedemos nosotros a las aulas, cómo nos desplazamos, cómo nos ven nuestros alumnos, que nos movemos, qué botella llevamos. Quiero decir, son muchas cuestiones que no es solo lo que enseñamos, sino cómo nos comportamos, cómo les preguntamos por las cuestiones que a ellos les importan, cómo las vinculamos con las cuestiones que importan a todos del planeta. Entonces, bueno, en estos momentos, cursos como estos son muy necesarios para que todos sintamos que hay una emergencia global y que tenemos que ponernos las pilas, sí o sí, todos, sea la materia que sea. Entonces, bueno, lanzo ahí esas ideas para continuar. Sí, unos pies, ¿no? Como decimos, tanto lo hemos dicho, tenemos que ser ejemplo nosotros para poder ser ejemplo al resto. ¿Sí queréis añadir algo, Fernando o Toni? Bueno, no sé, tal vez un poco en la idea de... Porque yo ayer no estaba físicamente aquí, pero sí seguí en streaming las jornadas. Un poco para provocar a la audiencia, es que pienso que todos los ODS, y ayer sí se dijo, están concatenados y por tanto no se puede hablar de salud si no se entiende el problema que hay con el medio ambiente saludable, la idea de una salud o One Health o como queráis, con la pobreza, con la desigualdad, etc. Pero yo quisiera incluso enfatizar un poco más allá, y es que de todos los ODS no son iguales. Bajo mi punto de vista, y un poco Olga ha estado ya un poco sacando el tema, yo creo que si no tenemos ya no tanto planeta, sino planeta habitable, como habéis comentado, no tenemos ODS. Es decir, realmente es el problema. Cuando alguien hablaba en 2008, no, la crisis económica, esa no es la gran crisis. La crisis que tenemos es otra, y es una crisis planetaria, una crisis global realmente, más que planetaria. Entonces, yo creo que eso es la primera idea, y la segunda idea es que no estamos viendo como alguien ha visto cuando los maremotos o los tsunamis que están ahora, se está retirando el agua, pero la ola está viniendo. Y yo que ya estoy viendo por edad la luz al final del túnel, el 2030 está aquí, el 2050 yo probablemente no lo veré, pero vosotros, muchos, bueno, no lo sé, nuestros estudiantes lo van a ver. No es que lo van a ver, es que lo van a sentir en toda su plenitud. Por tanto, creo que es el momento de un poco de alarmarnos ante una situación que, como te he dicho, se viene décadas comentando, pero no nos estamos percibiendo o estamos negando de una manera porque realmente nos va a obligar a cambiar nuestra actitud personal o nuestro modo de vida y, por supuesto, el sistema económico en el que se basa ahora mismo el mundo, ¿no? Yo creo que ese tipo de reflexión, cuidado, es un problema y no es un problema que hay, como el otro día decían, no, con el 10% del PIB mundial, que no sé muy bien cuánto es, porque eso los economistas sabréis calcular y valorar realmente lo que es un 2% en dinero, ¿no? del PIB mundial, pero no lo arregla, porque el problema es ahora. El problema está ligado al tiempo, no solamente a la cantidad de energía, de esfuerzo, económicos, en fin, de todo tipo, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que es importante que todos los alumnos de todas las disciplinas, de todas las carreras con las que estamos trabajando y los que estamos formando como futuros profesionales, pero sobre todo como futuros ciudadanos o como ciudadanos del mundo formados, han de tener en claro que esto les va a caer como un aluvión.
Y de alguna manera yo creo que por eso me gustaría ponerlo en la mesa como algo realmente que nos va a sobrepasar, ¿eh? Es decir, y hay indicios muy claros, bueno, indicios no, hay evidencias muy claras de que esto va a ser así. Me ha gustado la metáfora decías de la rana, y voy a robar una frase que a lo mejor tú la dices, Fernando, pero que he visto en tu web, que me ha gustado mucho, que es: el futuro del planeta es ahora, es en el presente. O sea, Ya estamos actuando ya para el día de mañana. Totalmente. Tenemos tendencia a pensar que, bueno, y de hecho ha sido, yo creo que uno de los grandes fracasos del movimiento ambientalista de las 3-4 últimas décadas, de pensar en el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos. Si es que es el planeta que ya estamos viviendo. La gente se muere de cambio climático hoy. Mientras estamos hablando aquí, hay muchos miles de personas que se están muriendo de cambio climático. De forma directa se calcula que 500.000 de personas se mueren cada año por cambio climático, y de forma indirecta son decenas de millones de personas las que mueren todos los años ya por cambio climático. Así que uno de los errores y uno de los problemas gravísimos que tiene el cambio climático, la narrativa, la docencia, la incorporación en las actividades, es tener la conciencia de que ya está ocurriendo. Hay dos cosas, bueno, quería un concepto y luego reflexionar sobre 3 características del cambio climático. Un concepto enlaza con lo que ha mencionado Toni. Estamos percibiendo manifestaciones de lo que es el cambio climático en forma de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis social, de crisis energética. Podríamos probablemente enumerar 2 o 3 crisis más, pero esos son manifestaciones del cambio climático. Es el análogo de la gripe y la fiebre. Tú tienes fiebre como manifestación de la gripe. Tú tienes una crisis sanitaria como manifestación de un problema mucho más profundo, más elusivo y más abstracto, que es el cambio climático. Y esto es algo que no se dice, que no se cuenta, que no se reflexiona, porque es mucho más fácil hablar de gases de efecto invernadero, es más fácil hablar de temperatura, es más fácil hablar de emisiones, de COPs, de cumbres, de París, porque son cosas concretas, tangibles, que ocurren, que aparecen en los titulares, pero es mucho más difícil transmitir la idea de que lo que nos está pasando, retomando lo que tú decías, lo que nos está pasando ahora tiene que ver con el cambio climático. Esto ni nosotros mismos lo terminamos de entender bien, ni por tanto somos capaces de explicarlo bien. Este sería el primer concepto, ¿no? Pero luego hay 3 características del cambio climático que lo hacen, podemos verlo como un desafío, pero lo hacen complicado, ¿no? Una característica es su tremenda transversalidad. Toca prácticamente todos los ámbitos, desde la salud de las personas, la economía, la movilidad, el bienestar, la concepción, las cosmogonías, las espiritualidades, las emociones. Entonces, la gran transversalidad del cambio climático lo hace muy difícil. Otro aspecto del cambio climático es que es un concepto muy abstracto. De vez en cuando se manifiesta, no solo en esas crisis que hemos mencionado, sino también se manifiesta en forma de Filomena o de inundaciones. Son pequeñas revelaciones, como si fuera una divinidad que de vez en cuando se expresa, ¿no? Y tú tienes una constancia de que eso existe. Pero normalmente el cambio climático es un concepto. Y el ser humano se mueve mal por conceptos, reacciona poco ante los conceptos, reacciona ante lo que biológicamente ha sido como especie seleccionada para reaccionar. Si alguien te pincha, tú le das una bofetada. Si tú te enfermas, buscas una solución. Pero ante un concepto es como la hipotenusa. El cambio climático es análogo a una hipotenusa. Es algo que tú tienes que entender, que por la emisión de unos gases la atmósfera se calienta y como resultado de eso estamos teniendo una serie de manifestaciones en un montón de cosas. Claro, eso es la segunda característica que hace del cambio climático algo muy, muy difícil, ¿no? Y luego la tercera cuestión, la tercera característica del cambio climático, que sobre todo desde el punto de vista de comunicación y de docencia y demás es muy importante, es que roza el apocalipsis. En lo real y en lo figurado, en lo metafórico y en la misma terminología. Después de décadas de transmitir en la prensa, en los telediarios, solo titulares del cambio climático, no contar el marco conceptual o cómo compara con otros climas de la Tierra, sino decir 7 muertos por una ola de calor o 25.000 personas han tenido que trasladarse del Sahel. Vamos a golpe de titulares, entonces vamos acumulando una percepción de apocalipsis. Y el apocalipsis puede derivar a varias cosas, igual que hay una teoría y una ciencia de la colapsología que analiza
las causas por las que las sociedades colapsan, podemos caer en esa sensación de que esto es ineludible, de que esto es un colapso que tarde o temprano va a ocurrir, que oh cielos, qué horror, y aquí aparecen todas las posturas individuales de yo de esto pues ya no puedo hacer nada, este es el planeta que me han dejado mis padres y yo qué sé, y nos alejamos de realmente hacer algo por el cambio climático. Y ese es algo que tiene mucho que ver con la narrativa, con cómo se cuenta el cambio climático, y ya salió un decálogo en la prensa, precisamente, entre otras de las reflexiones de ese decálogo, estaba el acompañar cada episodio relacionado con el cambio climático, cada noticia o conocimiento científico relacionado con el cambio climático, de apuntalarlo con una alternativa, con una visión en positivo, con alguna cuestión que permitiera canalizar la preocupación. Porque el cambio climático genera preocupación, incluso genera emergencia, antes lo estábamos viendo, es algo que ya está ocurriendo, pero hay que canalizarlo, y sobre todo en las audiencias jóvenes. Y aquí os suelto una pequeña experiencia docente en la universidad con los estudiantes. Llevo años impartiendo una asignatura que se llama Impactos de la actividad humana en la biosfera, y yo me iba a casa entristecido y preocupado, habiéndoles dejado a los alumnos sobre la mesa material depresivo. Una y otra vez les iba documentando cómo la Tierra nos la estábamos cargando, cómo el cambio climático era una de las tantas cosas que le hacíamos mal a los ecosistemas y oh cielos, qué horror. Y eran chicos y chicas, y siguen siendo, de 19, 20, 21 años, que si me hacían caso irían deprimidas a la cena y le contarían a sus padres que vayan planeta en el que estamos, ¿no? Y entonces empecé a desarrollar un poco como terapia de grupo una cosa que empezó siendo muy inocente y que acabó siendo una parte importante de la asignatura, que era razones para el optimismo. Ahora mismo tengo incluso un pequeño hueco en la radio, tengo una sección en alguna revista de razones para el optimismo. El optimismo hay que trabajárselo. Hay margen para el optimismo, pero va perdiendo la batalla en el día a día con el pesimismo. Además, hay todo un marco conceptual que explica cómo el pesimismo vende, ¿no? El pesimismo parece más informado, el pesimismo cala, ¿no? Y las noticias tienden a cargar las tintas sobre el pesimismo. El optimismo es más de perroflautas, abrazaárboles, idealistas, gente desinformada. Entonces, hay que trabajarse el optimismo. Las razones para el optimismo hay que buscarlas y trabajárselas. Y nosotros trabajábamos, la forma en la que trabajábamos era pidiendo que cada alumno buscara buenas noticias y luego las pusiéramos en contexto, como cuánto de relevantes son, si son extensivas, son generales, si es una cosa anecdótica, si contrarrestan a las malas noticias, ¿no? Pero trabajar por la actitud optimista. ¿Por qué? Porque contrarresta la tercera de las características que os he comentado. Contrarresta esa visión apocalíptica y de colapso. El colapso, si ha de venir, ya vendrá, pero no nos demos prisa en extinguirnos, no nos demos prisa en cerrar la tienda o la puerta, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, y una sociedad bloqueada por el pesimismo, bloqueada por el colapsismo, por el apocalipsis, pues no va a estar buscando pues, los ODS. Los ODS, con todas las imperfecciones que tienen, todas las necesidades de reformas que tienen, con el objetivo que queda justo en el medio, ¿no? Son 17, pues el objetivo número 8, que antes se habló, es la bomba de relojería de los ODS. Precisamente la conjunción copulativa y enlaza dos cosas, una indiscutible, que es el empleo justo, y otra el crecimiento. Ahí la hemos embarrado. Ahí es una de las bombas de relojería internas que tienen los ODS enmarcados, ¿no? Pero fuera de ese pequeño detalle que podemos comentar, muchas cosas relativas a las tareas, algunas de ellas idealistas y alejadas de la realidad, y sobre todo a través de la COVID, que necesitan muchas revisiones, los ODS son la mejor agenda que tenemos, sobre todo porque son en positivo, son para mejorar el mundo, y esa es la actitud que creo que hay que tener hasta el último momento, mientras seamos especie y colectividad y comunidad. Y no hay que quitarle hierro a la urgencia, no hay que quitarle hierro a la gravedad del cambio climático, pero hay que combinar con posibles actitudes, con posibles tecnologías, con posibles contraconocimientos de ese conocimiento que nos hizo preocuparnos, ¿no? Y eso es algo que hace que los estudiantes, por ejemplo, cambien el chip. Porque si no, ya está aquí otra vez el Fernando Valladares contando lo que se calientan los mares y cómo los mares calientes acaban generando huracanes. Y dices, ostras.
Ya esto lo hemos oído más veces y ahora lo que sabemos es cuántos más huracanes y cómo esos huracanes ganan en fuerza y cómo cuántas cosas destrozan y te vas a casa con solamente esa imagen, ¿no? Y hay que combinarla con el mensaje de oportunidad histórica, de hacer historia, ¿no? Se dice un poco exageradamente que somos la primera generación que tenemos el conocimiento y la última generación que podemos aplicarlo para corregir el cambio climático, ¿no? Bueno, eso es una forma un poco novelada de contar todo esto, pero es un poco cierto. Y tenemos que ver oportunidades históricas y tenemos que empoderarnos de todos y cada uno, desde el individuo hasta el que tenga más responsabilidad política o de gestión, para hacer de esta oportunidad histórica un punto de inflexión en la humanidad. Y el cambio climático es de lo más gordo, urgente, apremiante y grave que tenemos sobre la mesa. Y estos objetivos 13, 14 y 15 que tienen que ver con las bases biológicas, físicas del planeta en el que vivimos, parte de él lo estamos alterando y demás, es sobre lo que se sustenta la sociedad y la comunidad en la que estamos. Así que hay que hablar mucho de cambio climático y hay que atenuar, creo yo, las tintas colapsistas y apocalípticas, que es uno de los posibles escenarios. Los científicos somos un poco cínicos porque podemos hablar de escenarios con total frialdad, ¿no? Uno de los escenarios en los que desaparece la especie humana, otro escenario en que la especie humana queda diezmada, y hablas con una frialdad como el cirujano que es capaz de cortar con un pulso frío pues un tumor, ¿no? Pero detrás están las personas y hay una dimensión humana y no se puede hablar siempre con ese cinismo de algo tan grave como es el cambio climático. Bueno, no me enrollo más, hablaremos de más cosas. No, pero yo creo que es interesante, y hablo en general y a nivel particular también yo, porque muchas veces esa, como dices tú, esta sensación de depresión, de da igual lo que haga, ¿no? Casi nos vamos a morir mañana, te resta para poder hacer otras cosas. Entonces, es importante, lo que tanto hemos dicho, un equilibrio. Decir lo negativo que existe, pero también a lo mejor dar algo, un optimismo para poder continuar luchando. Porque dar las herramientas para que cada uno reinvente el optimismo. Tiene que ser igual que las listas de qué puedo hacer ante el cambio climático, tienen que ser listas personalizadas. Sobre la relación de 30 o 40 actividades, pues una persona que viva en una casa aislada en el campo frente a una persona en un apartamento en una ciudad, pues tiene que ajustar esa lista de actuaciones a su realidad. Pues lo mismo tiene uno que ajustar ese optimismo a su forma de ser, a sus circunstancias personales, económicas, sociales, ¿no? Y decir, ¿cómo puedo ser yo razonable y sensatamente optimista en mis coordenadas, ¿no? Y por eso hay que trabajar con herramientas, hay que ponerle, en este caso a los chicos y chicas, ingredientes para que ellos trabajen en esos ingredientes y los adecúen a sus condiciones y a su generación y a sus motivaciones, ¿no? Yo quisiera aportar algo, no sé si lo intento por este. Sí, ok. Sí, esta cuestión que comentabas del optimismo, que es muy necesaria, yo creo que podemos hacer un paralelismo con el proceso de aprendizaje, que en realidad el aprendizaje es gozoso porque cuesta esfuerzo. Claro. Entonces, igual que debemos transmitir esto en clase, y aprender junto con el alumnado y que vean que nosotros también disfrutamos, que ellos disfrutan porque cuesta un esfuerzo, todas las acciones que debemos adoptar y que estamos adoptando cuestan esfuerzo. Algunas en realidad son liberadoras, porque el decidir consumir menos, el liberarte de muchas cuestiones, al final son liberadoras, pero cuestan un esfuerzo. Y ese esfuerzo colectivo es gozoso. Yo creo que ahí tenemos que ir mucho a los sentimientos, a la motivación. Totalmente. Muy de acuerdo. Y es una parte esencial, estemos en la materia que estemos. Si no entramos por ahí, caemos en estas cuestiones de... Aparte es que estamos abordando temas muy complejos. Entonces la complejidad hay momentos en los que desborda. Claro. Entonces hay que explicar que son temas complejos, que podremos llegar hasta donde lleguemos, pero que estamos todos en el mismo carro y vamos avanzando, a ver qué puede aportar cada uno, qué ideas nos dan. Y luego otra cuestión que yo creo que es importante es la ciencia siempre funcionó con predicciones
¿no? En los años 90 hubo un físico que dijo "don't predict, adapt", ¿no? Es como, vale, solo predecir no, adaptémonos, pero creo que tenemos que estar jugando continuamente con esa ciencia que gran parte de la ciudadanía piensa que la ciencia tiene que ser, que nos tiene que decir exactamente qué va a ocurrir, que sea predecible, que nos diga qué va a ocurrir el año que viene, cómo actuaremos, pero tenemos que estar jugando con esa parte de adaptación, ¿no? Y ahí está el pensamiento crítico, el ser capaz de analizar qué ocurre, cómo voy a reaccionar. Tenemos que jugar con esas dos realidades. La ciencia nos ayuda, predice, hay modelos, los modelos funcionan, bueno, hay probabilidades, ¿no? Pero debemos estar trabajando continuamente en esa parte de adaptación. Y esa dualidad la tenemos que mantener siempre en clase, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que es básico. Y enfatizar en esa dimensión de la ciencia como actitud, no como solución. Porque tenemos la actitud un poco mesiánica de esperar que la ciencia lo resuelva todo. Y la ciencia muchas veces no resuelve, pero su aproximación puede ser muy útil para encontrar soluciones. La ciencia no es la solución, sino puede formar parte de la solución y puede ayudar con la actitud científica a solucionar cosas. Yo creo que hay que recordar que la ciencia está en constante reinvención, redescubrimiento y cosas que ayer se decían hoy no. Lo hemos visto, la etapa dorada de la participación científica en la COVID fue en el mes de abril, mayo del año pasado, cuando veíamos en los telediarios pues ahora se piensa esto, ahora se piensa aquello, ¿no? Esa fue la etapa dorada. Luego vinieron las olas por no hacer caso a la aproximación, a la actitud científica. No teníamos las soluciones, pero sí teníamos la manera de abordarlas, ¿no? Que era pues, anotando quién se muere, de qué se muere, los contagios dónde están. Ese era el método científico. Y eso yo creo que es lo que hay que enfatizar mucho. En la actitud, no tanto la solución, sino cómo hacer, ¿no? Es como la diferencia en cocinar entre aplicar una receta o cocinar, ¿no? Tú tienes el concepto y haces una comida para tus invitados. Lo otro es aplicar una receta. Y no siempre hay una receta exacta. Y la ciencia es esa manera de cocinar, ¿no? De preparar las cosas adecuadas con el conocimiento parcial que hay ante una situación difícil o compleja o nueva, como es el cambio climático, ¿no? En todo caso, a tenor de las intervenciones previas, yo creo que nosotros como docentes debemos enfatizar el método científico, lo cual quiere decir, como los ejemplos que se han puesto, es que se plantea una hipótesis y se puede refutar. Por tanto, así vamos avanzando. La ciencia no es una verdad, no son axiomas, no es que sois creyente, sino que es un método, y eso es lo que tenemos que, ante los alumnos, junto con los datos, aunque sean datos de llorar, entre comillas, pero son datos que tienen que conocer. Yo creo que el problema en estos momentos, por supuesto, es en la búsqueda de las acciones y el que todos individual y colectivamente tomemos postura y acciones sobre el tema, es un problema de comunicar y de transmitir sentimientos a las personas para actuar. Es decir, me siento no informado, me siento concernido. ¿Por qué? Porque esto está aquí y porque el problema, con los ejemplos que se han ido mencionando, los estamos sufriendo. Hoy le ha tocado a Nicaragua, mañana le tocó, el otro día le tocó a Sicilia, pues luego nos tocará aquí a Valencia. Es decir, cuidado, estamos sufriendo un problema que es un problema global, que se está manifestando puntualmente y por tanto hemos de actuar individual, regional y globalmente. Yo creo que ahí, por tanto, nosotros como docentes tenemos que informar con rigurosidad, y ahí el método, pero también hemos de, por supuesto, buscando ese optimismo que Fernando nos comentaba, pero tenemos que, de cara a la sociedad, porque hemos dicho que no hemos solo de pensar intramuros, sino de ir más allá, incluso de esos profesionales que sean mecanismo de transmisión al conjunto de la sociedad o incluso teniendo protagonismo social, como puede ser en algunos casos, como en el caso de Fernando, hemos de insuflar, decir, bueno, esto realmente es serio, esto realmente nos está pasando, vuelvo al principio, es decir, está ahí y por tanto hemos de actuar ya, y urgir a la sociedad, urgirnos a nosotros y urgir a los que toman las macrodecisiones, que las saben, son todos los mandatarios del mundo, son perfectamente conocedores de la situación, lo hagan público o no,
Y ya desde hace tiempo. Me recuerdo de la época de Tony Blair, ya un asesor, es decir, sabían perfectamente lo que nos estábamos jugando. Te lo contaban, decir, no, ellos tienen esa información. Lo que pasa es que, evidentemente, bueno, la van haciendo que sea socialmente aceptable para ir digiriendo como las pastillas, el tratamiento, ¿no? Pero ahora mismo ya es un problema de urgencia. Por tanto, yo creo que lo que yo creo en nuestra misión es transmitir rigor, método, transmitir información, datos y transmitir urgencia. Por eso insisto para tomar esas decisiones y ya una acción individual que impulse, mediante el voto, ¿por qué no?, a que se tomen acciones para intentar mitigar o redireccionar el problema. Interesante todo, de verdad, no quiero decir nada, pero sí que me gustaría, si pudierais, por eso esta idea de intentar hacer una formación muy práctica, ¿qué herramientas podrían utilizar los profesores en el aula para crear como estamos hablando, de que sean conscientes de la urgencia, crear un pensamiento ecosocial, muchas veces también combatir el negacionismo, que no lo hemos hablado durante todas las jornadas, que existe, inconsciente, como quizá marcaba un poco Jaime, o de forma consciente totalmente? ¿Se puede proponer alguna iniciativa, alguna herramienta para de cara al aula? No sé si te miro a ti como, Olga, como didáctica. Sí, por supuesto. Es que me ha quedado una cuestión que quería comentar, no sabía si esperarme o contestarte. Es que una de las cuestiones que a mí me preocupa mucho, ya que estamos hablando tanto de cambio climático, es el problema que hay de las ideas erróneas que tiene en general la ciudadanía sobre cuáles son las acciones que realmente... nosotros lo vemos en varios trabajos que llevamos a cabo. Realmente la ciudadanía en general, y da igual que sea alumnado de secundaria, alumnado de universidad, del campus científico, cuando piensan en qué pueden hacer por el clima, y ni siquiera dicen separar, reciclar. Quiero decir, creo que seguimos anclados en cuestiones que estaban en los años 80 y los 90, que ya deberían ser de base. No tendríamos que estar gastando energía en hablar de esas cuestiones. Es evidente que la gestión de los residuos es un problema enorme, pero sigue estando muy desenfocado. Y cuando tú has dicho, por ejemplo, qué herramientas podríamos usar, pues a mí hay un artículo que me gusta mucho utilizar, que es el de Climate Mitigation Gap, que habla de la diferencia que hay entre lo que dice la ciencia de cuáles son las acciones de alto impacto en cuestiones de cambio climático y cuáles son las que vienen reflejadas en los libros y en las recomendaciones gubernamentales. Y ahí hay un abismo. Ni siquiera las recomendaciones gubernamentales y los libros de texto de secundaria, en este caso, que es lo que se analiza en este libro, no están atendiendo a las acciones de alto impacto. Hago un inciso solo para decir que este material está en el aula virtual. Sí. Que no os apuntéis todo, que lo tendréis todo Este es solo un mano. ejemplo, porque yo creo que es un ejemplo muy bueno para llevar a las aulas, ¿no? Para fomentar el pensamiento crítico. Es decir, bueno, no nos sirve solo lo que nos cuenten las redes sociales, lo que nos cuenten, fíjate, incluso las recomendaciones gubernamentales. Tenemos que estar muy atentos. Y si estamos en el ámbito universitario, asomémonos a lo que están diciendo los investigadores que trabajan en esto. Entonces, yo creo que esa es una cuestión esencial. Hemos estado hablando estos días mucho de las fuentes de información, del exceso de información, que ahora una de las cuestiones que es más importante abordar es esa capacidad de seleccionar esa marabunta que tenemos. Bueno, nosotros podemos ayudarles en esa selección y tenemos que guiarles a la hora de buscar información fidedigna de fuentes no interesadas. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que trabajar muchísimo y yo, por la experiencia que tengo, el alumnado disfruta entrando a jugar en eso, porque se sienten empoderados y con ganas de actuar. Continuamos con el debate, por supuesto, después, pero son cerca de las 12 y no queremos, como hemos comentado, queremos unirnos a la condena del último crimen machista. Haremos un minuto, si os parece, todos de pie, para que si puedan cogerlo bien las cámaras, y lo realizamos ya.
Gracias a todos y a todas. Disculpa, Olga, que ha sido un imperativo. Creo que es interesante lo que aportabas de estamos un poco desfasados entonces estamos con conceptos de los años 80-90, por lo que comentas. Bueno, hay que actualizarse más. También se ha comentado estos días, al final vamos a lo que aparentemente resulta más cómodo, más sencillo, más... Y esto tenemos que priorizar la alfabetización científica, en este caso, ya que estamos aquí, gente de ciencia. Tenemos que cambiar un poco las prioridades de qué incluimos, o sea, qué necesitamos, cuál es la alfabetización básica que necesita la ciudadanía. Bueno, estas cuestiones tienen que pasar al primer término, se tiene que entender qué elementos de nuestro día a día afectan al cambio climático, cuál es la pérdida de biodiversidad. Evidentemente todo está relacionado, pero está un poco desenfocado, sí. No, importante remarcarlo para actuar, sí, obviamente. Sí, creo que Fernando, tú te habías quedado con ganas. Sí, por favor. Un par de cosas, digamos, redundando, contribuyendo a lo que has comentado. Que, por un lado, creo que es muy necesario el docente y los adocentados que reflexionen sobre la jerarquía de las acciones. O sea, parece que es como la lista de la compra, y la lista de la compra está bien como primer arranque, pero luego hay que jerarquizarlo. ¿Qué quiere decir? Hay acciones individuales que quizás en las que se ha puesto mucho énfasis, esas listas de ir en bicicleta, de reciclar, de tal, que están bien, y que es un primer paso, es una entrada, y yo creo que sobre todo es una entrada más bien para los más jovencitos, para los niños en el ámbito infantil. Pero ya a partir de la adolescencia y sobre todo el personal universitario tiene que entrar en las jerarquías más complejas de qué hacer, ¿no? Y ya Tony ha mencionado, ¿no? Votar y comprar. Son dos acciones como consumidor y como miembro de una democracia. Son dos acciones que tienen un tremendo poder. Eso sería una jerarquía algo superior. Y luego tenemos la tercera dimensión, que es tomar conciencia de lo que decía antes, del momento histórico en el que estamos y armarnos de valor. Armarnos de valor ante lo desconocido. ¿Por qué? Porque haríamos historia. Sería la primera vez en la historia de la humanidad que dejamos de hacer pudiendo hacer. El ser humano siempre ha evolucionado demostrándose a sí mismo que es capaz de hacer cosas más increíbles. Un puente más largo, irse más lejos, incluso hasta Marte. Y esto es la etapa adolescente, ¿no? En la que nos hemos ido mostrando qué guays somos. Ahora hay que dejar de ser tan guays. El único planeta que tenemos hoy por hoy que nos albergue es este. Esto de irse a Marte hay que dejar de hacerlo. Y tenemos que dejar de hacer muchas cosas. Entonces, esto es una madurez social que no estamos preparados. Quizá nuestros hijos nos adelanten por la izquierda y por la derecha, las próximas sociedades se rían de nosotros como diciendo, fíjate qué infantiles eran que se iban a Marte, ¿no? Pero todavía estamos ahí, todavía nos fascinan esas cosas, ¿no? Todavía nos fascina que por 150 euros en ocasión podamos volar a Nueva York. Esto hay que dejar de hacerlo, pero hay que dejar de hacerlo no como un fracaso o volver a las cavernas o un retroceso, sino al revés, como el mejor de los síntomas de maduración y evolución. Esa es la tercera jerarquía de cosas que tenemos que ayudarnos entre todos a meter, que es la más potente, que es la que puede darle valentía que le falta a nuestros gobernantes y es la que puede darnos valentía a todos para enfrentar un desafío histórico, que es dejar de hacer pudiendo hacer. Porque para dejar de dañar el medio ambiente, perder especies, dejar de contaminar, dejar de emitir de gases de efecto invernadero, tenemos que dejar de hacer muchas cosas. Y tenemos que plantearnos, por ejemplo, una cuestión, y esto ya me enlaza con la segunda de las reflexiones, que tiene que ver con la retórica y que tiene que ver con los griegos y la reflexión más antigua y más filosófica de aquí, ¿qué queremos hacer? ¿Qué pregunta debemos abordar? Para mí una de las preguntas es, ¿queremos seguir siendo todos los que somos? Como especie biológica, una de las medidas de éxito es cuántos somos. Somos un montón.
vamos por casi 8.000 millones de personas. Esto genera grandes problemas, ¿no? Lo estamos viendo en las fronteras, lo estamos viendo con los recursos, lo estamos viendo desde el litio hasta el petróleo. Vale. ¿Queremos seguir siendo todos los que somos? Yo lo hago en la pregunta retórica y cínica, ¿no? Porque una opción es que no seamos tantos. Malthus ya nos avisó de los problemas demográficos, hay mucha gente que dice deberíamos ser menos. No, matemáticamente podemos seguir siendo los que somos. Incluso hay sitio para bastante gente más, pero no con la huella ambiental que tenemos per cápita. Entonces la pregunta es, ¿queremos seguir siendo los que somos? Si queremos seguir siendo los que somos, ahí sí que tenemos una serie de recetas que podemos aplicar. Esto entra dentro de esa jerarquía número 3, esa que he mencionado de grandes reflexiones, ¿no? Donde nos adentramos en lo desconocido. Nunca la humanidad ha estado compuesta de tanta gente. Sabemos algunas de las cosas que hay que hacer. Antes Jaime mencionó que comemos más o menos lo mismo. Llevamos 200 años comiendo más o menos lo mismo, pero hacemos otras cosas nuevas. Pues esas cosas nuevas que han aumentado nuestra huella ambiental hay que empezar a dejar de hacerlas, por muy fancy, guays, estupendas, sulibellantes que nos parezcan, son innecesarias y tienen ese efecto colateral apremiante sobre el medio ambiente, sobre la desaparición de especies y sobre la contaminación de los ecosistemas. Esas son las reflexiones de último grado en esa jerarquía de qué cosas hacer, que hay que pensar seriamente de si estamos dispuestos, qué cosas podemos prescindir primero, cómo hacer esa transición. No podemos pretender hacer el cambio mañana de todo. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién empieza? A mí me da la risa. Está mucho en la cuestión comparativa de ¿qué hacemos un grupo haciendo esto mientras todos los demás hacen otra cosa? O la comunidad autónoma más rica apretándose el cinturón cuando otras comunidades más pobres reciben subvención. A ver, este tema comparativo nos lleva por mal camino. O sea, lo que hay es que hacer una reflexión profunda, por eso estamos en el tercer nivel. Este es el Advance, el Premium. Es para los alumnos y profesores que han pasado con éxito las primeras fases del máster en el que se explicaba el efecto invernadero, en el que se explicaba el millón de especies amenazadas. Todo esto es las primeras clases, ¿no? Estamos ya en la clase avanzada, en la clase de decir ¿qué estamos dispuestos a hacer? Y hacer un abanico de posibles escenarios y ponerlo en la escala temporal, la urgencia, por dónde entramos. Y esto es un ejercicio que también es un poco escalofriante, pero por otro lado es un ejercicio de honestidad, donde hay que desnudarse mucho, ¿no? Y hay que verse uno mismo individualmente, su familia, ir ampliando a la comunidad de vecinos, al barrio, a la ciudad, al país, al modo de vida, a la generación, a la actividad deportiva o profesional, y se va uno desnudando, ¿no? Y diciendo esas contradicciones en las que caemos, como antes se decía, hay muchas formas de negacionismo climático, ¿no? La de Bush y Bolsonaro era quizá la más torpe, pero hay formas muy sutiles, y una de las formas de negacionismo es o bien decir que esto es muy grande y no hay quien lo arregle, o bien hablar mucho de teoría y aplicar poco la práctica. Entonces, un ejercicio de desnudismo y de honestidad es ver por dónde arrancas en lo serio, ¿no? Por ejemplo, el énfasis en reciclar es un gran problema, porque muy pocas cosas se pueden reciclar muchas veces. El plástico solo se puede reciclar 5 o 6 veces, el papel 7 o 8, solamente el aluminio y el vidrio admiten muchos reciclados. La mayoría de las cosas, por ejemplo, las prendas textiles, no admiten, por la complejidad de los múltiples componentes que tienen, no admiten mucho reciclado. Entonces, el reciclado forma parte de esa colección que la podemos dejar para las primeras clases de iniciación o para la parte infantil de abordar los objetivos 13, 14 y 15, que es el primer paso, pero no te puedes quedar ahí, sobre todo con una audiencia ya un poco más formada y sobre todo con la urgencia que Tony nos ha recordado, ¿no? Tenemos que correr lo antes posible a llegar a esa fase número 3. Y la segunda cosa que quería proponeros como ejercicio didáctico, y tiene que ver con eso que decía de la retórica, es proponer estos juegos de defender argumentos, ¿no? De jugar a no es tanto el qué, sino el cómo. La docencia está normalmente sobrecargando los contenidos, los datos, y en un mundo de Google esos datos están ahí, ¿no? Entonces, yo soy más partidario de la argumentación, la reflexión, la retórica, y una de las formas de acercarse a cómo contar, que tiene que ver con la narrativa y demás,
Pues son ejercicios que se pueden hacer más o menos públicos, abiertos, en clase o más internos o más escrito. Lo ideal sería, si las clases no son muy grandes, que se pudieran, que todos los 30, 40, 60 alumnos pasaran por allí y estuvieran 5 o 10 minutos siendo observados por sus compañeros y por el profesor con una mirada en la que el cómo es tan importante o más que el qué. Paradójicamente, cuando pones mucho énfasis en el cómo, tienes que tener el qué mucho más trillado, para que no sea un obstáculo. ¿El qué? ¿Qué me refiero por el qué? El qué son los contenidos, el dato, el forzamiento radiativo, el número de especies, el artículo que dice fulanito, tal. No, ese es el qué. Y como los valoramos por el qué, estamos todos muy acostumbrados al qué, pero es que el qué no es tan importante. El cómo, hay que rescatar. El cómo tiene que ver con la narrativa, con el lenguaje corporal, con la argumentación, con la lógica, con los silogismos, con la expresión, con el exordio. Os dejo aquí una palabra para que cotilleéis en Internet. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la encapsulación de la información, con la forma en la que esa información llega, emociona, convence, es contrastada. Trabajar en el cómo permite, sin que nadie se dé cuenta, incorporar el qué. Pero sobre todo les da unas skills que alumnos años después de haber pasado por esta asignatura me decían: Fernando, de las pocas cosas que me sirvieron en la carrera fue aprender inglés y prepararme el cómo. Digo, ostras, y pasaron por asignaturas de geomicrobiología, ciclos biogeoquímicos, estadística aplicada, todo eso pues se les ha medio olvidado. Pero el ejercicio del cómo narrar, y eso se pueden hacer desde la presentación de un artículo hasta la exposición de una gran duda, o abordar esos posicionamientos de tercera generación de por dónde debe empezar la humanidad a cambiar de rumbo, ¿no? Eso es muy libre y depende de la asignatura, y eso cabe desde las matemáticas a la historia, pasando por la biología, y todo esto en el marco de la urgencia impuesta por los objetivos 13, 14 y 15 de un planeta que nos lo estamos cargando, ¿no? Pero el énfasis en el cómo. Seguimos, pero voy a aprovechar para hacer aquí ahora el parón por si hubiera alguna pregunta en la sala. Veo una mano aquí levantada. Hola, yo quiero hacer énfasis sobre una frase de Fernando, que es que no tenemos que ir a Marte. Yo creo que precisamente la oportunidad que nos da el cambio climático es que por primera vez podemos actuar como una unidad, una especie realmente inteligente que trabaja unida. Y eso, hasta ahora, las soluciones a las crisis, que cada vez van subiendo más de escala y ahora llegamos a la escala planetaria, han sido soluciones de huida hacia adelante. Ayer salió en la prensa, Elon Musk ha predicho que si no nos vamos a otro planeta, pues nos extinguiremos. Hace ya años, todavía vivía Stephen Hawking, a mí me hicieron una entrevista y el titular era: si pensamos que la solución está en irnos a otro planeta, es que no entendemos nada. Y el subtitular que puso el periodista es un ecólogo, Antonio Camacho, se enfrenta a las ideas de Stephen Hawking. Yo a Stephen Hawking lo conocí hace muchos años, pero la idea es que precisamente el salto que podemos dar como humanidad frente a esta crisis, que sí que es una crisis que nos afecta a todos con los distintos niveles en que le afecta a cada uno, pero que nos afecta a todos, afecta a todo el planeta, es que demuestra que si somos capaces de abordarla conjuntamente, podemos hacer las cosas de otra manera a como se han hecho en toda la historia de la humanidad. Y eso es el salto cualitativo más importante en la historia de la humanidad que se da hasta ahora. Las soluciones tecnológicas o las soluciones de guerras, las soluciones de tomar lo de los otros porque necesitamos más, son las que hemos adoptado generalmente. Y eso, a este nivel planetario, ya no tiene solución.
no tiene solución salvo el irnos fuera, el irnos a otro planeta, si no somos capaces de solventar el problema que tenemos aquí. Entonces, el salto cualitativo en la historia de la humanidad respecto a este tipo de crisis que cada vez tiene una mayor escala, lo da en el que sigamos huyendo hacia adelante, como hemos hecho hasta ahora, o seamos capaces de solucionar lo que abordamos sin tener que seguir utilizando la táctica que hemos utilizado siempre. Entonces, para mí eso es lo más importante, cómo los humanos nos vamos a comportar de forma diferente a como lo hemos hecho anteriormente, y eso supondrá una real revolución en la historia de la humanidad. Y creo que podemos hacerlo. No. Sí. ¿Algo de comentar esta idea de romper con el pasado? Bueno, realmente yo estoy muy de acuerdo. Tenemos esa oportunidad histórica de hacer las cosas diferentes. Sería una sorpresa. Estadísticamente es muy improbable que lo hagamos, pero no hay que renunciar a ello. Esto es lo de las razones para el optimismo. O sea, hay que pensar que podríamos hacerlo. Es muy poco probable porque la historia de la humanidad demuestra que la especie humana es muy adaptativa, somos extraordinariamente capaces de adaptarnos, pero somos muy poco proactivos de anticiparnos. A pesar de tener el conocimiento de lo que va a pasar, muy pocas veces lo empleamos a tiempo. Pero podríamos romper esa maldición, ¿no? Fijaros, si lo vemos en términos también un poco cínicos y evolutivos, la especie humana, Homo sapiens sapiens, probablemente con lo lista que es, no llegue a alcanzar al tonto de Homo erectus, que vivió del orden de 2 millones de años. Nosotros llevamos unos 200 o 300.000 años y estamos acelerando nuestra propia extinción. Esto es algo que se da en muy pocas especies, algunas sí lo hacen, pero lo normal es que las especies no aceleren su extinción, sino que al revés, e intenten aguantar en el planeta. Lo suyo, esto también es una actitud para quitarle y para tomárselo con una pizca de humor, ¿no? Este es del Homo sapiens, ¿no? Y quizá en clase a veces ayuda a relajarse, ¿no? A vernos ante el espejo, si recordáis quizá un libro del mono desnudo. A veces resulta interesante vernos como especie biológica y relajarnos un poco y decir, a ver, estamos haciendo un poco el payaso y recordar biológicamente para lo que hemos sido diseñados, que es para ser muchos, y eso como un índice de éxito pues es un poco patético y mira dónde nos hemos metido. Y ahí tenemos la cultura y tenemos el desarrollo tecnológico y social como una manera, como una especie de antídoto ante las limitaciones biológicas en las que caemos. Y yo creo que eso también es una manera de verlo, ¿no? La manera histórica de qué es lo que ha hecho el ser humano, y que normalmente ha recurrido a guerras, a tecnología, para intentar huir hacia adelante de los problemas normalmente demográficos. Los cuellos de botella demográficos han sido los motores, por ejemplo, de la domesticación y de los grandes desarrollos tecnológicos. Ahora tenemos un nuevo cuello demográfico, no tanto porque seamos muchos, sino la demografía ambiental. Es decir, somos muchos con una huella ambiental muy grande y esto no puede seguir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Recurrir a la tecnología, que puede ser irnos a Marte o inventar la forma de generar una energía de fusión controlada que nos permita seguir consumiendo? No sé, pero eso puede que no llegue a tiempo y eso es una forma un poco también de negacionismo climático, de negacionismo de la crisis ambiental. Pensar que vendrá una tecnología que nos salvará. De momento esa tecnología no está aquí, hay tecnologías que ayudan, pero no. La solución va por otros lados, ¿no? Pero bueno. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, gracias. Bueno, yo quería agradecer todas las intervenciones de la mesa de esta mañana, que van muy en sintonía con todas las cosas que vimos también ayer. Y yo quiero hacer una intervención ahora. Tengo muchas cosas, me gustaría decir muchas cosas, pero voy a intentar ser breve, porque yo quisiera intervenir sobre el cómo y el método. Y yo creo que hay que romper ya con las habitaciones estancas. Una de las cosas que ha salido a lo largo de estas jornadas es esta perspectiva sistémica de abordar los problemas, esta perspectiva holística de abordarlos. Y yo creo que quiero romper una lanza por esta unificación también del método y aplanar o derribar los muros, estancos entre, por ejemplo, la ciencia y la filosofía. Yo soy de filosofía, somos aquí varias de filosofía. Hemos torcido un poco el morro cuando en tu intervención hablabas de los conceptos. Los conceptos nos interpelan y nos mueven.
os voy a decir solo uno, libertad. ¿Vale? Pero luego, a lo largo de tu intervención, me he dado cuenta que has utilizado muchísimos conceptos de filosofía, incluso has hablado de los filósofos primeros, ¿no? Casi te faltaba mencionar el Arge, pero bueno, lo digo porque el método y el cómo es fundamental, estoy contigo. Y después el qué, que es que va unido también. Claro. Entonces yo quiero romper esta lanza, ¿no? Por esta perspectiva holística. Dejemos ya de decirnos si somos de ciencias, de letras, de humanidades. Es que estamos aquí todos. Y todos tenemos ODS que nos interpelan más o menos. Yo estoy en el 4, en el 5, en el 9 y en el 12, me parece, ¿no? Como filósofa. Seguro. En este estás, porque estamos todos. Claro, estamos todos. Pero digo, algunos nos interpelan más directamente, pero nos interpelan todos, a todos, ¿no? Entonces era por romper esta lanza a favor del cómo, del método, y de que hagamos una estancia ya, un espacio libre donde todos podamos intervenir. Y nada, gracias. Totalmente, o sea... Muchas más. Sí, otra cosita quería decir. Lo del pensamiento crítico. Mira que he oído también esta mañana el pensamiento crítico y ayer. Sabéis que la filosofía va a desaparecer prácticamente de la ESO, ¿vale? El bachiller se va a quedar muy poquito porque hemos peleado muchísimo y en la ESO estamos peleando también en la Comunidad Valenciana y justamente... en una de las reuniones que hemos tenido con Consellería, hemos tenido que apelar justamente a que al menos en cuarto de la ESO tengan una optativa, esa optativa va a ser optativa, que se va a llamar Filosofía y Pensamiento Crítico, pero que consideréis que los chavales y las chavalas que acaben la ESO, es posible que no hayan tenido jamás un espacio determinado para hablar de todo esto. Vale por la transversalidad, pero el espacio donde se habla de todo esto fundamentalmente es un espacio de reflexión filosófica y de pensamiento crítico. Si eliminamos ese espacio determinado de la ESO, pues imaginaros, ¿no? Bueno, gracias. Yo quería solo muy brevemente redundar en lo que dices con dos cosas. Una, la COVID ha impulsado cosas muy positivas como, por ejemplo, las sinergias, de momento a nivel más académico que funcional y operativo y político, entre las humanidades y las ciencias duras, por ejemplo, el Laboratorio Filosófico del Antropoceno, que surgió durante la COVID y que me parece un ejemplo de todo esto, ¿no? Y luego la otra cosa que creo que ha sido una de las grandes carencias en la gestión de la crisis de la pandemia y probablemente en la crisis del cambio climático y la crisis de biodiversidad y la crisis de la contaminación y todas estas crisis, es que tenemos expertos repetidos y nos faltan expertos. Tenemos demasiado epidemiólogo, virólogo, matemático, químico y físico y nos faltan sociólogos, psicólogos, filósofos, antropólogos. Nos faltan porque es un problema humano. Claro. Y no puede ser abordado solamente con el pH del suelo y con el número de especies y el número de Avogadro, ¿no? Hay que incorporar. Y no sé bien dónde está el cuello de botella. ¿Por qué no están esos expertos de esas otras disciplinas presentes? Si es por una limitación funcional, orgánica, si es por unas trabas que se les pone a que accedan a esos puestos porque viste mejor la ciencia dura, numérica, predictiva. No sé dónde está, pero creo que es una reflexión colectiva que debemos hacer, no solo para sacar otra vez en los currículums de la primaria y la secundaria más peso de las humanidades, sino luego en el día a día, en la toma de decisiones, el alcalde de Valencia tiene que estar asesorado por un antropólogo y tiene que haber un filósofo asesorando a Pedro Sánchez. Esto no sé cómo se hace, pero tenemos que empujar para que ocurra. Solo estamos en los comités de ética. Menos mal, ¿no? Que... Al menos ahí. Perdona, no, pasa el micrófono más que nada porque no, si no se te oye. Es verdad que no se recoge. No, que digo que sí que estamos en los comités de ética o de bioética y eso, y bueno, sabéis que hemos estado publicando Adela Cortina, catedrática de la casa, y pues ha estado también asesorando en algunos comités en este sentido durante la pandemia, ¿no? Pero yo lo que me refería es eso, hasta incluso metodológicamente rompamos, ¿no? Esos espacios estancos que nos hemos hecho. Pues tú eres de filosofía, yo soy de no sé qué, ayer hablaba un compañero de la fusión, pues es que eso nos interpela también a los filósofos, ¿no? Es decir, seamos todavía más libres, más, y tengamos esta mirada más
holística. Es que si no, no hay solución. Y si quizá no podemos vivir en este mundo, igual tenemos que extinguirnos, yo qué sé. Ya está. Exacto. Es una buena conclusión. Tony, no sé si quieres decir... Sí, bueno, yo creo que la decisión no será nuestra, el que nos extingamos o no. Es decir, el que no nos extingamos sí, puede ser nuestra. Bueno, a un tiempo, digamos, geológico relativo, ¿no? Pero no será, digamos, en nuestra capacidad un suicidio colectivo. De hecho, en el fondo estamos haciéndolo, pero no somos conscientes, nos estamos suicidando como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, era una respuesta un poco a ese punto, nada más. No, y además creo que el tema de lo de la filosofía sería para otra jornada directamente, pero es verdad que justo estamos incidiendo de que hace falta cada vez más enfoque crítico, más pensamiento crítico por todos los negacionismos, fake news, sobre información, y es cuando más se está reduciendo la presencia de la filosofía. Pero bueno, hacemos una petición aquí si Pedro Sánchez nos oye, alcalde, y quien quiere. La pregunta de la compañera. En primer lugar, ¿se me escucha bien? Sí. Muchas gracias a los tres ponentes. Creo que está siendo una jornada, igual que la de ayer, muy fructífera. Y bueno, yo quería realizar 3 breves observaciones, un poco por seguir con la intervención de la compañera y por seguir un poco en la reflexión conjunta, aprovechando este espacio en que estamos reunidos todos, que se dan en pocas ocasiones, al menos desde el campo de la filosofía, que es en el que yo me muevo, ¿no? Bueno, yo creo que unas cuestiones breves antropológicas en términos biológicos son reduccionistas por el siguiente motivo. Porque si nosotros estamos aquí reunidos hoy, es porque tenemos un marco del que predisponemos o que damos por supuesto, un presupuesto teórico, retomando la crítica al lenguaje o la importancia del lenguaje, y ese presupuesto es la libertad. La libertad, ¿por qué nosotros, en tanto que seres humanos, presuponemos que tenemos libertad? ¿Por qué? Porque podemos cambiar las cosas. Si lo analizamos en términos de adaptación o no adaptación, de cambio demográfico, ampliación, no ampliación, yo creo que puede resultar un poco más reduccionista en el sentido de que nos limitamos a aquello que puede ser, que no puede ser, si nos extinguimos, si no nos extinguimos. Bueno, yo creo que son cuestiones que están bien, teóricamente además, están bien analizarlas, lo que hemos sido, lo que no, pero creo que 2 conceptos clave tendríamos que traer a colación. Uno es el marco de la libertad del que predisponemos y otro es la diferencia con lo animal. Ya no somos animales que vivimos adaptados completamente a la naturaleza, sino que adaptamos la naturaleza a nosotros. Y lo hacemos a través de la libertad y de la posibilidad. Entonces, el pensamiento conjunto, desde esta reflexión teórica, conceptual, que nos mueve y que existe una interrelación entre la teoría y la práctica, es aquello que nos permite estar hoy aquí y por eso la filosofía y el pensamiento de todas y de todos conjuntamente, no desde departamentos estancos, creo que podría arrojar mucha luz, sobre todo con vistas a conseguir los objetivos de desarrollo, que son unos objetivos porque podemos hacerlo, no porque no podemos o porque estamos adaptados o a merced de las contingencias naturales o no naturales, sino que podemos hacerlo y nada, era por poner un poco la vista en la esperanza. Gracias. Tony. Bueno, yo creo que efectivamente, como tú has dicho, está en nuestras manos y somos la única especie que ha sido capaz de modelar profundamente un planeta, ¿no? Lo que pasa es que solo tenemos uno y nos los estamos comiendo. Y todos esos procesos históricos que se ha hecho mención se han exacerbado en el siglo XIX, mediante la revolución industrial. Entonces necesitamos, y yo creo que por eso necesitamos, digamos, aportaciones de todos los campos. Yo creo que eso ya es indudable. Lo que es indudable también es que necesitamos ser capaces de tener un modelo diferente, modelo económico obviamente, y ser capaces de renunciar, un poco la clave. Es decir, orgullosamente renunciar a, bueno, pues si no tengo que ir a ese paraíso exótico, pues bueno, pues no pasa nada. No, me acuerdo, un amigo, es que mi hija no va a poder ir a un viaje de fin de curso por cuestiones no sé qué, a Tailandia. Y digo, pero
tampoco pasa nada. No pasa nada. Yo me fui a Doñana cuando acabé la carrera. Y tan Es decir, ricamente. no está mal, ¿no? Es decir, que estamos creando una serie de, no sé si comodidades o necesidades, yo creo que necesidades que no son ciertas. Nos las han vendido muy bien. Y entonces, claro, no necesitamos un planeta ni dos, probablemente ya iremos a por 3. Por tanto, tenemos que renunciar. Lo que pasa es que también hay una observación que quiero hacer, que creo que es importante, porque ahí está implícita una renuncia a algo. Pero mientras que nosotros estamos planteándonos renunciar a algo, hay gente que no tiene nada y que no ha contribuido a ese proceso que hemos hecho. O sea, no es lo que antes lo que habéis mencionado dentro de la universidad y fuera de la universidad, no hay nada uniforme. Por tanto, nosotros somos ese 20% privilegiado que consume el 80% de la energía y de los recursos del planeta. Nosotros estamos en ese 20%, aunque alguno no se lo crea. Estamos ahí. Por tanto, los que tenemos que renunciar y renunciar en profundidad somos nosotros. Para que esto pueda seguir, para que este planeta pueda funcionar y nosotros podamos tener libertad, que algunos, pues, obviamente, pues, no tienen esa opción, ¿no? Solo quería, si pudiera, añadir una pequeña cosita. Breve, por fin. Sí, fijaros que los ODS y la jornada que he podido ver anterior pone mucho énfasis en la ética, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de desigualdad. Yo le quiero añadir, no quiero sustituir la ética, pero como de ética andamos flojos todos, y en el cumplimiento de la moral y los códigos flojeamos, le quiero añadir un argumento importante que creo que en las clases y en las reflexiones hay que incidir, que es la funcionalidad. Se puede demostrar matemáticamente en muchos campos que la desigualdad genera inestabilidad. Entonces, si queremos salir adelante de una crisis, tiene que ser con una sociedad más igualitaria. Y tenemos un argumento puramente matemático, frío, que no requiere de condicionantes religiosos, espirituales, éticos, morales. Es, además de eso que tú puedas tener, tú puedes tener una sensibilidad de me hiere la sangre esa desigualdad, ¿no? Pero es que funcionalmente te genera inestabilidad y eso se puede demostrar. Y es un argumento que se nos olvida para poner sobre la mesa, para remachar la importancia de un mundo más igualitario, que nadie quede atrás. Todas estas cosas que tienen una connotación muy ética también tienen una connotación muy funcional. La sociedad no funciona si es muy desigual. Gracias. Tenemos la pregunta aquí, en la línea. Hola, buenos días. Hablando de todo lo que se ha comentado aquí, voy a ver si construyo un relato. Tenemos una situación de emergencia planetaria compuesta por distintas crisis, la crisis climática, la crisis de la superpoblación, la pérdida de recursos naturales, todas ellas interconectadas entre sí, todas se potencian mutuamente y además una situación de emergencia planetaria sobradamente descrita, ¿no? La ciencia ha hecho muy bien su trabajo, esa definición tan bonita que existe, que la ciencia genera conocimiento y lo pone al servicio de una sociedad para mejorarla. Pero la gran pregunta sigue siendo ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué ese relato no llega, ¿no? Construyendo con lo que comentan las compañeras, parece ser que ese relato no tiene en cuenta variables imprescindibles. No tiene en cuenta disciplinas como la filosofía, la antropología, no tiene en cuenta la variable humana, los sentimientos, la justicia, la ética, el marketing, porque quienes sí que saben comunicar perfectamente son quienes venden lo que quieren y tenemos que aprender también de ellos. Entonces, además desde el mundo de la educación, por aterrizarlo aquí, no solo tenemos un conocimiento, sino que tenemos llamamientos explícitos para que pongamos la educación al servicio de esa transición a la sostenibilidad. Como no conseguimos esa respuesta en general y tampoco la universidad está respondiendo como toca, yo os voy a pedir un ejercicio de concreción a los tres para que aterricemos ese cómo y nos deis cada uno algunos tips, algo que se puede hacer, pero ya lo más concreto posible desde el mundo educativo para que no perdamos la oportunidad de años y años de miles de estudiantes pasando por aulas que salen sin conocer, sin comprender y sin comprometerse con esta crisis.
Gracias. Me sirves perfecto porque era justo la pregunta que iba a hacer para cerrar. Así que perfecto, me has ahorrado la pregunta. Un examen. Me sirves perfecta para que sea una fórmula. Olga, si quieres que vas un poquito más de tiempo callada. A mí me ha dejado planchada. Bueno. No, creo que déjame que yo creo que lo más importante que yo hago todos los días cuando salgo del aula, cuando acabo, es apagar la luz. Es un buen recurso docente. No es una trivialidad. Yo apago la luz cuando salgo del aula. Es decir, tenemos que hacer gestos individuales y colectivos que los alumnos entiendan que apagar la luz no pasa nada, igual que en algún momento no pasa nada, se sobrevive con determinada temperatura. Es decir, yo he dado clases sin aire acondicionado y no ha pasado nada. De hecho, la mayor parte de mis tiempos, ya sé que es un poco la historieta de la bola, es que no gastábamos energía en esto. Porque nos podemos, simplemente te quitas el suéter y ya está, ¿no? En fin. Yo creo que esos pequeños gestos son los que debemos de enfatizar ante nuestros alumnos, además de todo el resto de los discursos, de la información, del método, el cómo, el por qué. En esas concreciones, igual que pues apagar el grifo cuando realmente estás tirando, estás fregando, cuando estás limpiándote los dientes, son esos algunos ejercicios que individualmente no es importante. Es como la botella que comentabas ayer, ¿no? Pues es una botellita, pero multiplicas por todos los que somos aquí, por toda la comunidad universitaria, por todas las familias, por todos los ciudadanos, y eso tiene un impacto importante, real, tangible, que contribuye en una parte a este problema que estamos hablando, ¿no? Yo enlazo con lo que dices, porque yo pienso que va por ahí. O sea, yo creo que tenemos que dar por hecho que estamos todos ya trabajando. O sea, yo con el alumnado doy por hecho que una de nuestras funciones es buscar acciones encaminadas a solucionarlo. Y siempre tenemos cualquier actividad, cualquier enfoque, cualquier debate, pues debemos tratar de interpelar y forma parte del proceso en el que estamos. Pero tenemos que dar por hecho que estamos ya ahí. O sea, no que empezaremos, no, es que ya estamos trabajando en estas cuestiones y subimos a pie y no en ascensor, y cuando entras le preguntas, uy, ¿esto por qué no lo has dejado ahí? Pues parecen pequeños detalles, pero yo creo que eso impregna, ¿no? Y que cada pregunta que se hace, por qué es importante que nos preguntemos de dónde viene la información, de dónde ha venido, pero incluso preguntándoles cómo te va, te has recuperado ya del COVID, es decir, cualquier conversación que aparentemente es banal tiene que llevar todo esto implícito, ¿no? Estamos todos en el mismo barco y vamos a ver cómo colaboramos. Yo creo que esa es un poco como la base. Luego, herramientas didácticas, pues hay, que quizá deberíamos haber entrado en eso también, pero no da tiempo. Hay una observación que quería hacer a raíz de esto que habéis comentado, sobre todo Toni y tú. El contraste que me sugiere cuando uno ve muchos colegios e institutos, el esfuerzo que hacen sobre todo algunos profesores o profesoras del ámbito más de la biología, de hacer un huerto escolar, de intentar que el colegio sea verde, que tenga su árbol, que tenga su mirada ambiental, y cuando compara uno eso, que puede ser entrañable y que tiene mucho de local y mucho de personalizar, detalles como apagar la luz, aquí en esta clase se hace todo muy sostenible, y luego te vas a la universidad. Y los campos universitarios son excelentes, son fantásticos y son perfectamente insostenibles. Y nadie se los cuestiona y tienen un montón de cosas ridículas porque son bonitas, son tecnológicas, son fancies, y además estos campus ultra fantásticos con fondos europeos y de excelencia y no sé cuántos, y se alejan muchísimo de precisamente esos institutos entrañables que con muy pocos recursos, una cartulina y un papel, hacen que los niños pues hagan pues en el día a día actividades sostenibles y jueguen con cosas sostenibles y lo incorporen en su actividad. Entonces me parece que podría ser una bonita reflexión, un contraste, como decir, en la educación superior
van muy por debajo en cuestiones de sostenibilidad que en la educación más básica, porque está pegada quizá más a unos recursos y a un modus operandi que lo hace muy entrañable, muy estupendo, como los regalitos que le hacen el Día del Padre y de la Madre, que no tienen que irse al Corte Inglés a comprarle algo, sino que lo hacen allí, un cenicero de arcilla. Y eso podría ser una bonita reflexión, ¿no? Otra, y ya contestando a lo que tú nos proponías, he estado pensando, no se me ocurren grandes cosas, pero quizá podríamos proponerle a los estudiantes que hagan preguntas. Estamos muy acostumbrados a que den respuestas. ¿Y por qué no invertimos? Tú has hecho una gran pregunta, ¿no? Y yo me la hago muchas veces. ¿Por qué no ha pasado nada desde Río 92? ¿Por qué no se ha hecho nada? Pues hagamos ese tipo de preguntas. ¿Cuál es la pregunta para un alumno o una alumna que esté estudiando X grado o X nivel? ¿Cuál es para ti la pregunta? ¿Qué preguntas te sugiere esta asignatura en aspectos de sostenibilidad? ¿Qué es un desafío para la humanidad? ¿Por qué la humanidad no mira el desafío? ¿O tenemos la tecnología para afrontar el desafío? Hazme tú la pregunta. Y veamos luego entre todos las respuestas, que seguramente serán varias, complejas, parciales. Pero acostumbremos a los alumnos a hacer preguntas. Yo en algunos años les llegué a evaluar por la pregunta y me resultó súper difícil, fue muy complicado. En el examen había un momento que la pregunta era haz una pregunta. Y era todo muy difícil. Ellos no entendían, yo tampoco sabía cómo evaluar aquello y les di unos poquitos puntos, digamos, porque me metí en un lío. Pero quizá haya que darle vueltas a eso, ¿no? De decir, preguntaros cosas. Y escucha las preguntas que tienen tus compañeros, porque a lo mejor resulta que, ostras, no se me había ocurrido, pero esa pregunta sí que es la pregunta, o para mí también es una pregunta más interesante que incluso la mía. Y jugar a preguntarnos. De hecho, el método científico, decía Guillermo de Baskerville, que cuando tienes las preguntas tienes la mitad del problema resuelto. O está en esas cosas de, cuando teníamos todas las respuestas, cambiaron las preguntas. O sea, jugar con las preguntas es un ejercicio muy interesante para poner patas para arriba que el sistema, que es el que nos ha llevado aquí y que es el origen de los problemas, ¿no? No sé si quieres decir algo más, Toni. Yo creo que lo que has dicho salió también antes esta mañana. No hemos de mirar tanto hacia afuera, sino un poquito más hacia adentro, hacia la propia universidad, lo que dices tú. A veces, como se ha comentado antes, que hemos dicho antes de la mesa, mucho verde que parece muy sostenible y voy a citar a Jaime que está ahí y eso no es sostenible. Entonces hace falta un poco más repensar lo que hacemos. No sé si queda alguna pregunta más. Estamos ya un poco fuera. Con esto ya cerramos. Creo que ha sido un lujo poder cerrar con vosotras y con vosotros estas mesas. Damos paso ahora a las conclusiones, ¿vale? Pero la parte de mesas y expertos han acabado. Esperamos de verdad que os haya parecido interesante y sobre todo útil y provechoso para todo lo que hemos ido desgranando tanto hoy como ayer, podáis implantarlo en vuestras aulas. Y lo hemos preparado con toda la mejor intención, así que esperamos que os haya sido provechoso. Doy paso a Toya, que va a subir para explicar muy brevemente las conclusiones ahora a las que trabajamos.